אפשר לתקן. Quiero dedicar este shiur a refuah shlema de Shoshana Bat Dvora y Chaim Yitzhak Ben Dvora. Que tengan Bezrat Hashem refuah shlema betoch Sha'ar Cholei Israel. El tema de hoy, respecto a la necesidad de expresar sentimientos, por un lado, y por otro lado, nuestra posibilidad de crear y cambiar nuestros sentimientos. Se dice y se repite mucho la importancia de expresar lo que uno siente, no guardarse la angustia, la molestia, sacar lo que uno siente para aliviarlo, para reconocerlo, no negar lo que uno siente, para trabajarlo, para recibir un cierto nivel de aprobación a lo que uno siente, aceptarnos a nosotros mismos. Se habla mucho de eso. Incluso se repite un pasuk. El pasuk dice en Mishlei, Da'aga belev ish sijena, que se explica normalmente como si tienes una preocupación, háblala, exprésala, compártela. Eso te va a aliviar. Y se dice mucho eso y se repite mucho eso. Y de alguna manera hay una tendencia muy popular de sentir la importancia de expresar todo lo que sentimos. Incluso cuando se habla, por ejemplo, del arte, se dice mucho lo importante que es expresarse, como ser sincero y manifestar por medio del arte los distintos tipos de sentimientos, cuando algunos pueden ser buenos y otros no siempre. Pero de todas maneras, el no poder expresar lo que yo siento se considera como algo negativo. Se repite constantemente que si una persona no va a expresar lo que siente, eso le va a terminar haciendo daño, le va a afectar, porque se está guardando un sentimiento, no está siendo sincero, no está sacando lo que realmente siente. Como ya dijimos, en algunos casos eso es efectivamente cierto. En alguna medida o en alguna forma eso puede ser cierto. Pero de todas maneras la Torá nos enseña que también a veces es lo contrario. A veces no tenemos que aceptar cualquier sentimiento que tenemos, sino que a veces tenemos que tratar de mejorarlo. Es cierto que tenemos que reconocer a veces lo que sentimos para poder trabajarlo, si es que está mal, y mejorarlo. Pero no siempre tenemos que simplemente expresar lo que sentimos, no siempre tenemos que aceptar todo lo que sentimos, porque estamos justamente en este mundo para mejorar, estamos en este mundo para desarrollarnos. Hay que encontrar el equilibrio entre estas dos necesidades, que por un lado se dice que tenemos una necesidad emocional de aceptar nuestros sentimientos y expresarlos, pero por otro lado tenemos la necesidad de cambiar, mejorar y de repente crear nuevos sentimientos mejores de los que teníamos en forma natural. El mismo pasú que mencionamos antes de Agab Elevishia Sigena, la Gemara le da también otra explicación, hay una segunda explicación. No es que la primera no sea cierta, pero también hay una segunda explicación que no es menos cierta, que dice, cuando tienes una preocupación, cuando tienes un sentimiento, una frustración, Yesigena significa Yashgena, es decir, hay que bajarla, hay que quitarle importancia, se puede decir incluso oprimirla, lo cual hoy en día suena muy poco popular, pero la Gemara nos está enseñando que hay que ver, no todos los sentimientos hay que expresarlos, no siempre es necesario, no siempre está permitido, no siempre es correcto, no siempre es constructivo expresar los sentimientos, a veces hay que simplemente olvidarlos, ignorarlos para poder seguir adelante. Son dos alternativas, ninguna de las dos se aplica siempre, pero tenemos que saber que existen las dos y santificar, entre comillas, la necesidad de expresar nuestros sentimientos sin aprobar y aceptar de que a veces eso no es bueno, puede ser peligroso. Porque cuando un sentimiento no es sano, no es correcto, me hace mal, el pensar que lo tengo que expresar igual, al final es una autodestrucción. Porque no siempre es correcto, a veces el sentimiento al expresarlo lo estoy solamente reforzando. No siempre al sacar lo que siento, lo debilito. A veces lo fortalezco, depende del caso. Entonces puede ser que si yo estoy hablando, por ejemplo, de todos los males que tengo en mi vida, de todos los problemas que me pasan, de todas las dificultades que tengo, cuando quizás lo más sano sería tratar de olvidar eso. No estamos hablando de cosas que puedes resolver o cosas que hay algo que hacer. Simplemente estoy hablando del pasado, de las cosas que me han pasado, y sigo transmitiendo lo malo que es el mundo, la vida. No sé si eso me va a hacer demasiado bien. Quizás me va a rodear de todos mis problemas, me va a hacer estar más consciente de mis problemas
en vez de enfocarme en lo bueno, en lo positivo, digamos, en la mitad del vaso llena. Entonces, hay que tener cuidado con esa idea tan absoluta de que siempre es bueno expresar lo que uno siente. Esta idea de expresar lo que se siente, como dijimos, en esta generación se convirtió casi en una religión. Como que es tan necesario, se dice, expresar lo que uno siente, ser como auténtico, sincero o natural, que quizás lo que estoy diciendo se puede entender como algo muy contraintuitivo. Pero yo creo que es todo lo contrario. Todos sabemos que si una persona siente un sentimiento que puede lastimar a otro, por ejemplo, si yo le voy a decir al otro todo lo que yo siento, quizás él se va a lastimar. ¿Y quién dijo que tengo derecho a hacerlo? Quizás yo tengo que trabajarme y no ser tan negativo o tan crítico. Es cierto, puede ser que a veces sí tengo que expresarlo, a veces tengo que ser sincero, pero muchas otras veces tengo que trabajarlo y no puedo permitirme a mí mismo sentir todo lo que siento en forma natural. Porque no siempre la naturaleza es algo correcto, no siempre es algo sano, no siempre está bien. Vinimos al mundo a mejorar la naturaleza y no simplemente a dejarla como está. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio, porque no se trata tampoco de oprimir nuestros sentimientos en absoluto, y ignorarlos, negarlos, no, seguro que no. Pero tampoco se trata de dejarlos libres, que hagan lo que quieran, que se expresen como son, y como dijimos, como casi considerarlo como si fuera una gdushá, como algo santo. Necesito hacer esto, si no está prohibido. Tengo que expresar lo que siento. Hablamos del ejemplo del arte. Cuando una persona expresa por medio del arte sus lados animales, sus lados negativos, destructivos, hablar mal de otros, hablar de cosas vulgares. ¿Quién dijo que eso es lo correcto? Obviamente que existe el idioma emocional que se manifiesta, por ejemplo, en el arte, pero también eso tiene que ser un poco más filtrado o suave, en un equilibrio, para poder encontrar esta capacidad de, por un lado, aceptar lo que somos y por otro lado, apuntar a ser mejores, apuntar a hacer el bien en el mundo y no solamente a fluir según nuestra naturaleza. Es curioso que en el mundo la tendencia de cuidar la naturaleza, que es una preocupación importante. La misma Emara nos enseña, como dice Hazal, que Hashem nos dice, tenemos que cuidar el mundo. Ten da'atcha, shelo tekalkel et olami. Ten cuidado de no destruir mi mundo, dice Hashem. Claramente tenemos que preocuparnos del mundo, de la ecología, por ejemplo, y todo. Sí, seguro que sí. Pero a veces nos vemos que las personas que se preocupan en exceso de la naturaleza son también las mismas personas que son muy liberales, que son muy con la idea de permitir cualquier cosa. Y la pregunta es, ¿qué tienen que ver esas dos cosas? ¿Por qué los que son tan liberales en sus valores, que permiten todo y consideran todo correcto, son los mismos que se preocupan tanto de la naturaleza del mundo? ¿Cómo se da esa casualidad que muchas veces son las mismas personas? Quizás la explicación es justamente lo que estábamos hablando. Hay una tendencia de santificar la naturaleza. Puede ser la naturaleza del mundo, como puede ser la naturaleza personal. Todo lo que es la naturaleza es lo mejor que hay, es lo más alto que hay que cuidarlo, hay que manifestarlo. Entonces, como dijimos, como siempre en la Torá buscamos los equilibrios. Entonces, no es que no haya que cuidar la naturaleza, pero al mismo tiempo se puede mejorar la naturaleza. Tal como le dijo Rabbi Akiva a Tonosopus. Tonosopus era un romano que vino a discutir con Rabbi Akiva. Y en el fondo le vino a discutir sobre el tema del Brit Milá. El argumento que tenía este romano era, ¿cómo puede ser que nosotros hagamos un Brit Milá? Hacer un Brit Milá en el fondo significa que estamos cambiando el cuerpo humano. Estamos como si fuera insinuando que el cuerpo humano que creó Hashem no es perfecto. Nosotros lo vamos a mejorar físicamente, porque cada niño que nace a los 8 días les hacemos Brit Milá. ¿Que acaso estamos diciendo, dice el romano, que Hashem no es perfecto? ¿Que nosotros, los seres humanos, vamos a hacer cosas mejores? ¿Cómo puede ser que digan ustedes, los judíos, eso? Ustedes siempre dicen que Hashem es perfecto. Ese era el reclamo de este romano, Tonosopus, en contra de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva le contesta, ¿qué es mejor? ¿El trigo o el pan? ¿Cuál de las dos cosas es mejor? Según tu teoría, no deberíamos hacer pan del trigo. Deberíamos comer el trigo natural. Pero tú entiendes que Hashem puede haber creado algo que espera de nosotros, los seres humanos, mejorarlo y perfeccionarlo para convertir ese trigo en algo alimenticio
en algo que se pueda comer. Y eso no está mal, porque a pesar de que Hashem es perfecto, Hashem quería que nosotros hagamos parte del trabajo. Hashem no nos quería dar todo en bandeja, no quería que recibamos todo de Él, sino que quería que nosotros mismos hagamos una labor de perfección. Entonces, de la misma manera que vemos que el trigo necesita una elaboración para ser mejor, así también el ser humano. El ser humano no nace perfecto, no porque Hashem no es perfecto, sino porque Hashem a propósito nos da a nosotros un espacio de trabajo. Entonces, la naturaleza no siempre es perfecta. La naturaleza es maravillosa. Sin duda, cuando una persona conoce cada vez más la naturaleza, se va a dar cuenta de la maravilla que es, la infinita sabiduría que tiene, la armonía impresionante que hay entre todos los factores de la naturaleza del mundo, como todas las cosas se combinan, todas las reglas de la naturaleza, toda la raza animal, toda la física, la química, todo funciona en forma armónica y preciosa, con una inteligencia que ningún ser humano con ningún aparato puede ni siquiera acercarse a su grandeza, a su maravilla, su perfección. Pero aún así, a pesar de toda esa grandeza, Hashem dejó ciertos espacios en los cuales nos dio a nosotros la posibilidad de desarrollar y mejorar. No significa que con esas elaboraciones tenemos que hacerle daño a la naturaleza, por supuesto que no, tenemos que tener cuidado de eso, de no, digamos, contaminar el mundo, pero al mismo tiempo tenemos que saber que hay ciertos lugares donde nosotros tenemos la labor de mejorar y perfeccionar, porque para eso venimos al mundo. Y de la misma manera que eso pasa en la naturaleza física, con más razón, eso pasa en nuestra naturaleza personal. Y eso lo simboliza el Brit Milá, justamente. El Brit Milá simboliza la obligación y la posibilidad que tenemos de mejorar el cuerpo físico. El cuerpo físico se considera mejor cuando tiene un Brit Milá. Es más perfecto de lo que era en forma natural. De la misma manera, nuestro carácter, nuestros deseos, nuestros impulsos, no siempre van a estar bien. Y algunos de ellos tenemos que cambiarlos, modificarlos. Y no siempre nuestra naturaleza inicial es lo mejor. Entonces, decir que yo siempre tengo que expresar mi naturaleza, quizás viene de esa filosofía de que la naturaleza es perfecta y que no hay nada que hacer y que está prohibido interferir o hacer algo que no es natural. Entonces, mientras más las personas se hacen naturistas, hay que tener cuidado de que no piensen que su naturaleza personal también es algo que hay que aceptar tal como es y hay que manifestar tal como es, y lo que uno sienta es lo que tiene que decir o hacer. Haz de Jalila, ¿sí? El pensamiento judío está justamente enfocado en nuestra obligación de desarrollo, de perfección y de cambio. No es casualidad, si hablamos del Brit Milá, que el Brit Milá se hace en el 8º día, porque siempre, como ya hemos hablado en otras oportunidades, el número 7 simboliza la naturaleza. No hay nada en el mundo físico que tiene más de 7. Todo es 7, porque hay 6 dimensiones, más la esencia de las cosas, que es el centro, el número 7. Por eso la música, la escala también tiene 7, y así la semana tiene 7 días, porque después del 7 no hay un 8º, hay solamente un nuevo ciclo de otra semana. La naturaleza siempre se divide en 7. Por eso el Brit Milá se hace el 8º día, justamente para simbolizar lo que está por sobre la naturaleza, lo que es más allá de lo que es la naturaleza original. Tenemos que en ciertas áreas mejorar y modificar esa naturaleza. De la misma manera, no siempre tenemos que darle espacio a nuestros sentimientos, muchas veces tenemos que modificarlo. Ahora, es cierto que a veces para modificar el sentimiento, para cambiar nuestros intereses, nuestros valores, nuestros gustos, para cambiar eso a veces tenemos que reconocerlo y aceptarlo. Claramente, porque si no sé lo que tengo, si no sé lo que siento, y si no acepto lo que siento, quizás no lo voy a poder trabajar. Entonces, estamos de acuerdo, de todas maneras, que uno sí tiene que conocerse a sí mismo y tiene que saber lo que siente. Pero nuestra pregunta no es si tengo que reconocerlo o no. La pregunta es si tengo que aceptarlo. Después de que ya lo reconozco, ¿qué hago con eso? Si le doy espacio, si lo tengo que expresar, o si al revés lo tengo que tratar de modificar. Eso va a depender de cada caso. Hay situaciones donde efectivamente una persona tiene que expresar lo que siente, pero muchos otros casos que no. Y todo depende de la utilidad, de qué es lo que es lo sano, qué es lo que es lo correcto, qué es lo que es lo productivo. Cuando una persona tiene un problema, a veces la solución es justamente ignorarlo. No siempre, a veces no, a veces no puedo ignorarlo. Entonces el no expresarlo simplemente hace que el sentimiento se quede dando vuelta dentro de mí y quizás me haga daño. Pero hay veces
que el hablar del problema una y otra vez, el tratar de atacarlo por todos los lados, el tratar de analizarlo en el detalle, en vez de ayudarme, al revés, me provoca que el sentimiento sea más presente en mí y me perjudique más. Eso es algo que tengo que tener cuidado para que no me afecte más de la cuenta. Hay muchos casos de personas que han tenido problemas, llamémoslos psicológicos, que los atribuyen a situaciones que les pasaron en la vida. Y a veces el hablar tanto de eso, con la intención de resolverlo, con la intención de aliviarlo, al final hace que la persona termine sintiendo que eso es un problema muy grave. Quizás más de lo que él lo sentía originalmente. Porque hay una medida que quizás la persona necesita desahogarse, que necesita apoyo, comprensión, empatía, y por eso necesita comentarlo. Pero como ya dijimos, a veces el pasuk, da Gab Levish Yeshchena, a veces hay que, al revés, olvidarlo, bajarlo. Y el tanto hablar del tema, al final significa que le estoy dando importancia. Cuando una persona tiene una situación que le provoca dolor, y que eso lo limita en su desarrollo de su vida, el estar hablando de eso todo el tiempo, solamente lo hace convencerse cada vez más que esa es la razón de sus problemas. Y al final la persona se convence más que es una víctima y que no está en sus manos el cambio porque depende de las cosas que ya le pasaron. Entonces, si uno se pasa la medida correcta, si uno empieza a hablar de su problema más de la cuenta, en vez de simplemente aliviarse y desahogarse, pasa a ser al revés, un reforzamiento del sentimiento, porque mira, estoy hablando de eso todo el tiempo, y lo que uno habla es al final lo que uno siente. Como dice el pasuk lo dice en el concepto opuesto, es decir, para mejorar, pero el pasuk dice, befija ubilbavja, es decir, cuando una persona ocupa la boca, befija, al final lo termina sintiendo en su corazón. Entonces, la idea del pasuk, obviamente, cuando la Torá nos enseña que hay que usar la boca para sentir, se refiere obviamente al proceso de desarrollo de buenos sentimientos. Cuando tú quieres sentir, por ejemplo, amor hacia alguien, muchas veces ayuda a expresarlo, decirlo, te quiero. El decirlo, aunque no lo sentías tanto al principio, te va a ayudar a sentirlo más. Es una forma de desarrollar sentimientos. Si tú quieres manifestar una preocupación por algo, quieres sentir preocupación por algo, entonces el decirlo, el expresarlo te va a ayudar a sentirlo. Pero de la misma manera que eso la Torá nos enseña que sirve para desarrollar sentimientos positivos, así también eso puede desarrollar sentimientos o reforzar sentimientos negativos. Una persona que empieza a hablar mal, o que empieza a hablar negativamente, o pesimista, o crítico, todas esas cosas lo van a hacer sentir más eso. Entonces hay que tener cuidado de no pasarse la línea. Si necesitas desahogarte, si necesitas un poco sacar el sentimiento afuera, a veces es muy sano, pero con cuidado, que no vaya a ser que nos pasemos la raya útil y empecemos a reforzar el sentimiento en vez de aliviarlo. Empecemos a introducirlo más profundo en nuestro corazón, que esté más presente en nuestra mente y al final termine siendo más dañino de lo que era originalmente. Sería una lástima. Muchas veces lo que nosotros tenemos que transmitir a una persona que tiene un problema es justamente que esa situación, lo que él percibe como un problema, no es grave. Y para eso justamente las soluciones a veces, y es importante aclarar que solo a veces, pero no podemos negar que existen casos así, a veces la solución es justamente no hablar del problema. Cuando una persona tiene un arrepentimiento por algo, por ejemplo, se siente culpable por algo. Entonces, si vamos a hablar de su sentimiento de culpa una y otra vez, a veces, en vez de que eso alivie su culpa, que se sienta más aliviado, va a ser peor, porque está todo el tiempo pensando en el error que hizo, y por qué hice esto, y por qué hice lo otro, y al final termina estando pensando en eso todo el tiempo y le hace más daño. Lo termina sintiendo como algo más importante de lo que era, a pesar de que las conversaciones eran como si fuera para desahogarse, para aliviarse, pero a pesar de que eso era el objetivo de la conversación, el hecho mismo de estar conversando de ese tema tanto, ya en sí mismo lo refuerza. Y a veces lo va a reforzar más, entonces es contraproducente. A pesar de que la persona está buscando un alivio, el hecho de dedicarle tanto tiempo puede ser al revés, algo que refuerce el sentimiento. Si nosotros lográramos ignorar eso, no hablar de ese tema, está bien, te equivocaste, ok, muy bien, ahora hablemos de otra cosa. Eso en el fondo es un mensaje mucho más fuerte a veces de quitarle la importancia a eso. Cuando esta persona está tan enganchada en su pasado, tan atrapada en sus errores y le cuesta salir adelante. Entonces, a veces la solución es justamente tratar de evitar el tema
sacarlo a otro escenario, hablar de las cosas buenas, en vez de todo el tiempo tratar de discutir sobre las cosas malas que han pasado. Obviamente que esto no es siempre, como ya dijimos. Un ejemplo opuesto a todo lo que estamos hablando es lo que dice el Rambam en Ilhot Tojeja. Dice lo siguiente: si alguien te hizo algo malo, a veces no es correcto guardártelo. A veces no es correcto quedarte callado. Si tú vas a sentir un odio hacia él por lo que él hizo, está prohibido. Sería mejor que vayas donde esa persona y le expliques y le cuentes: lo que hiciste me dolió, me molestó, tratemos de arreglar las cosas. Si te vas a quedar con la molestia en tu corazón, sin que él sepa que estás molesto por él, puede ser peor. En términos de alajá puede ser peor, porque tú estás sintiendo un odio en tu corazón. Por eso viene la Torá y nos dice que hay una mitzvah de hacer tojejá. La mitzvah de hacer tojejá no es solamente cuando alguien está haciendo algo prohibido, sino también cuando hizo algo que te dañó, algo que te molestó. No siempre es correcto quedarse callado. Uno cree a veces que es un ideal. Quédate callado, sopórtalo, porque hay que ser tzadik y no tienes que decir las cosas que te molestan. Pero resulta que el mismo Rambam dice que eso puede ser algo prohibido. ¿Por qué? Porque tú sientes un odio hacia él. Él va a creer que tú eres su amigo, que está todo en orden, cuando en verdad estás molesto por lo que él hizo. Entonces, muchas veces, sí es correcto decirle a la persona: me molestó lo que hiciste, me dolió, quiero arreglar las cosas, pero que tienes que saber que esto que pasó me dolió. En ese ejemplo, sí es correcto sacar el sentimiento, expresarlo para arreglar las cosas y no quedarse con el odio en el corazón. Pero, como dijimos, también ahí hay que saber el punto, el límite. Hay que expresarlo para sacarte la molestia, pero tampoco tienes que estar hablando de eso todo el día. No con él y seguro no con otros, que podría ser incluso la shonagá, porque eso obviamente te va a hacer peor, te va a hacer estar más consciente y más concentrado y más pendiente de esas cosas que te molestan. Entonces, no digo que no exista la necesidad a veces de expresarse. Muchas veces sí. Pero creo que lo que es más importante transmitir hoy en día, porque el mensaje popular es lo contrario, es que a veces no es correcto expresarlo. A veces no es correcto darle tanto hincapié. Y a veces el exagerar con ese enfoque en los problemas como si fuera buscando un alivio puede ser al final contraproducente. Porque nos convence de que esa situación es grave solamente por el hecho que le estamos dedicando tiempo. La regla es Ahar Amasim Nim Shahim Alevavot. La forma que uno se comporta es lo que uno siente. Más de lo que uno dice es lo que uno se comporta. Entonces, si me estoy comportando, hablando de mis problemas constantemente, esa conducta me hace sentir que este problema es grave y que realmente soy una víctima de esto que me pasó, o de esto que me hicieron, o de este problema, que el mundo es malo, que la gente es mala, y en vez de tener una visión más optimista, de una visión más, sentir más apoderado de mi propia vida, no sentir de que soy una víctima de las cosas que me han pasado o de los errores que he hecho, las cosas que me han hecho otras personas, sino entender que el poder lo tengo yo. Entonces, en vez de estar hablando de las cosas malas que me pasaron o de los errores que hice, enfocarse más en lo positivo, en el futuro, en lo optimista, en lo que se puede hacer, en lo que he logrado, en lo que se puede cambiar, en lo bueno que es el mundo, lo lindo que es lo que nos rodea, y eso nos va a hacer estar más conscientes de eso. Entonces, en cada momento que sentimos una molestia, que sentimos una frustración, un dolor, tenemos que preguntarnos esta pregunta: ¿Yeshigena o Ishgena? ¿Tenemos que expresarlo o tenemos que olvidarlo, bajarlo? Esa es la pregunta que nos tenemos que preguntar. Nunca la respuesta va a ser siempre, no puede ser que la respuesta sea siempre para un lado, todo guardártelo o todo expresarlo. Va a depender del caso. Pero de todas maneras tenemos que saber que no hay una prohibición o un daño. A veces nos asustan: si no vas a expresar lo que sientes, te va a hacer muy mal, bla, bla, bla. No es cierto, no siempre es cierto. Cada persona tiene criterio, no nos dejemos influenciar mal, usemos nuestro propio sentido común. ¿Cuándo nos ayudaría a expresar, buscar alivio? ¿Y en qué medida? ¿Cuántas veces? ¿Y en qué medida eso ya me empieza a ser dañino, contraproducente? Y sería mejor tratar de olvidarlo, no darle tanta importancia. Cada uno puede con su propio segel, con su propia mente que nos dio Hashem, tener esa decisión, esa capacidad. Y también cuando ayudamos a otro, cuando viene tu hijo y te cuenta un problema que tiene, a veces tienes que obviamente escucharlo, apoyarlo, pero a veces también tienes que ayudarlo a distraerse del problema y enfocarse en otras cosas. Cuando así, cuando asá, obviamente no hay una regla. Tenemos que saber que las dos alternativas son buenas y las dos tienen lugar,
y hay que saber cuándo ocupar cada una de las dos. Yesijena o Yashgena. La palabra, la ocupación que le damos, la importancia que le damos a cada cosa que nos pasa, va a determinar al final si logramos lidiar contra nuestros sentimientos. Entonces, ¿hay que expresar los sentimientos o hay que crear y cambiar nuestros sentimientos? Las dos cosas son ciertas. Cada momento hay que tomar la decisión más adecuada para poder nosotros ser los que realmente decidimos a qué sentimientos darles espacio y qué sentimientos no valen la pena darles espacios. No, como dije antes, no, tener cuidado de no ser mal influenciado por todo tipo de modas en el mundo, porque como siempre, el equilibrio es lo correcto, el punto medio es lo correcto, ni un extremo ni el otro. Bueno, gracias a todos por participar. אפשר לתקן.